asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa. Buenas noches, mi nombre es Damaris Torres y hoy seré la presentadora de este tercer programa de memorias históricas de las luchas del movimiento social en Panamá. El programa de hoy estará dedicado a la fundación de la Federación de Estudiantes de Panamá, que cumple sus 81 aniversarios. Honor a los militantes que ya no están con nosotros y saludos a los presentes y que todavía siguen en la lucha por la transformación de esta patria. Antes de dar inicio al programa, quiero decirles 3 cosas importantes sobre la Federación de Estudiantes de Panamá. 1. La FEP siempre estuvo a la vanguardia en las luchas sociales junto a los campesinos en los trabajos voluntarios desde Darién hasta Chiriquí. Con los adultos mayores estuvimos en los programas de alfabetización. En las comunidades, junto con la FENAMUDE, apoyamos los programas sociales para las mujeres y niños, como fueron la creación de parvularios infantiles, y trabajando en los programas con la juventud en los barrios. Algo que caracterizó a los estudiantes militantes de la Federación de Estudiantes de Panamá era ser buen estudiante. Y en la militancia, cumplir con la responsabilidad que se le asignaba de una manera expedita. Como tercer punto, y uno de los más importantes, es decir que fue una generación de oro en la época de los 40, 50, 60, 70 y 80. Esa militancia es irrepetible, porque las luchas nunca vuelven a ser iguales. Tenemos una deuda y un reto con la juventud actual, de enseñarles el camino para la transformación de una nueva patria y guiarlos a que retomen la formación de una nueva Federación de Estudiantes de Panamá y volver al camino del que nos desviaron y entrar nuevamente a la vanguardia en las luchas por una transformación de este país junto con los obreros, campesinos, mujeres y juventud. La FED presente. A continuación les voy a decir los nombres de los expositores invitados para este programa. El señor Rafael García Denvers, director del colectivo Bayano, quien nos hará un breve aporte de lo que fue la lucha de la FED por la recuperación del canal, nuestra liberación y soberanía. La señora Yadira Martínez, ex militante de la Federación de Estudiantes de Panamá, quien hará un breve recuerdo de su militancia. El licenciado César El Basto, historiador y escritor, que nos hará un breve resumen de su libro que escribió sobre la FED, El color de la sangre jamás se olvida, historia política de la FED. Muchas gracias, espero que sea de su agrado este programa. A continuación, iniciamos. De lágrimas es la bandera que te entregan hoy tus hijos. El que cayó en el combate. En el año de 1922 se dan los primeros indicios para crear la primera Asociación de Estudiantes de Panamá, incentivados por el padre del socialismo panameño, José María Blázquez de Pedro, quien influenció al movimiento de jóvenes con ideas progresistas y libertarias que les valió para tomar decisiones en cuanto a la dirección que llevaba el país. Luego de llevar algunas luchas reivindicativas, nace en 1943 la Federación de Estudiantes de Panamá.
Este mes nos hemos puesto una tarea bastante difícil. Queremos rescatar la memoria histórica del movimiento social, pero como en todos los casos, hay un sector del movimiento social que, siendo protagonista, es cronológicamente transitorio. El sector estudiantil ha sido protagonista de 1001 batallas y ha alimentado otros sectores que en término normal podríamos decir son los verdaderos actores de la historia nacional. Por ejemplo, la FEP no fue la única que desarrolló las actividades solicitando transformaciones tanto de la educación como del estatus colonial de nuestra patria, de este pequeño país. En el caso del movimiento estudiantil, nos encontramos con desarrollos en el tiempo que van caminando lentamente y van desembocando en confrontaciones adjuntas o conjuntas con otras organizaciones que a su vez van siendo alimentadas por las huestes estudiantiles que pasan a jugar papel en los otros sectores de la sociedad. Tenemos casos de lo ocurrido en mayo del 58, en enero del 64, junio del 66. Podemos remontarnos a diciembre del 47 y podríamos regresar hasta los últimos momentos de la lucha por la firma de los tratados Torrijos-Carter. Pero no es solo ese el aspecto en que el movimiento estudiantil ha intervenido para apoyar la personalidad, la idiosincrasia, el derecho a la vida, la libertad en este país denominado República de Panamá. Nosotros también participamos de la alfabetización cuando Balbino era ministro de Educación. Participamos en trabajos voluntarios conjuntamente con los asentamientos campesinos. Logramos en muchas ocasiones batallas frontales conjuntamente y apoyándonos en sectores sindicales. Los estudiantes fueron también con sus profesores factor detonante, factor determinante, factor unificador de luchas de diverso tipo por la defensa de la canasta básica, por la salud, en fin. El movimiento estudiantil no es un movimiento que ha tenido características de ser efectivamente vanguardia eterna de las luchas. El movimiento estudiantil ha sido vanguardia de la lucha colectiva, del relevo generacional, de la colectividad como una fuerza de sustentación de la demanda popular. Podríamos decir que básicamente desde que surge la nación y comienza la lucha por generar un factor de educación, crece, surge la inquietud
en nuestra población joven. Y como decía Allende, la juventud es biológicamente revolucionaria. En cada instante, en cada época, en cada momento, en donde le ha tocado un conflicto, ha sabido, ha encontrado la ruta para defender los intereses populares, los intereses colectivos. Lo que la juventud sí ha tenido como un carácter muy especial, pero muy sensato, es que pueden haber excepciones, pero la ruta siempre fue defensa de los derechos colectivos de la humanidad, derechos colectivos de los gremios, derechos colectivos de los sindicatos, de los obreros, de los campesinos, de las amas de casa, de la familia, de la salud y de las reivindicaciones educativas. A diferencia de otros sectores, la juventud no tiene y no ha tenido como elemento definitorio o elemento deformativo el que esté luchando por factores económicos en términos personales. Militantes de la Federación de Estudiantes de Panamá, quienes se internaron en una selva inhóspita de Coclecito para prepararse en diversas faenas y tomarse, de ser necesario, esta gran obra de ingeniería del siglo XX, si fracasase la firma de los tratados Torrijos-Carter de 1977. La Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, donde un grupo de estudiantes panameños, politizados, conscientes de la realidad que vivían, deciden organizarse políticamente como federación, con una mentalidad patriótica, anticolonial, democrática, producto también del avance del socialismo a nivel mundial, para enfrentar el problema que teníamos los panameños de una colonia estadounidense en este país. Aparte también de una oligarquía cómplice con ese sector del imperialismo estadounidense que servían pues a intereses ajenos a la nación panameña. Entonces la Federación de Estudiantes de Panamá se crea el 27 de octubre de 1943, se genera pues también a nivel nacional como una organización unitaria. ¿Qué significa unitaria? Que para ese momento era una sola federación con su capítulo a nivel de los colegios, también a nivel de la Universidad de Panamá, y tenía un comité ejecutivo. Esta Federación de Estudiantes de Panamá en su primera etapa comienza pues a politizar a los estudiantes, a formarlos patrióticamente, con una mentalidad anticolonial y a luchar contra la presencia colonialista de Estados Unidos en nuestro país. Los antecedentes de la Federación de Estudiantes de Panamá del año 43 inician en los años 20 con el primer esfuerzo de la Federación de Estudiantes de Panamá, que se funda en estos orígenes de los años 20 de 1922. Esta primera Federación de Estudiantes de Panamá de los años 20 concluye su etapa en los años 30 y estuvo muy influenciada por un pensamiento latinoamericanista, progresista, revolucionario de la época, donde se debatían las ideas mucho del llamado aprismo, del llamado vanguardismo y del socialismo. Había mucha presencia peruana, argentina, colombiana, cubana en los años 20 y su principal motor era el famoso socialista anarquista José María Blázquez de Pedro. Esta primera Federación de Estudiantes de Panamá de los años 20 podemos mencionar al profesor Mejía Dutari y a Diógenes de la Rosa, que eran destacados dirigentes de esta primera Federación de Estudiantes de Panamá de los años 20. Volviendo a los años 40, esta generación de los años 40 que organiza a nivel nacional de la Federación de Estudiantes de Panamá tiene su primera victoria desde el punto de vista político en 1947, a raíz de las maniobras de Estados Unidos con la oligarquía panameña de mantener la presencia militar estadounidense en Panamá más allá del periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, muchos estudiantes, con apoyo de otras organizaciones, principalmente del Partido del Pueblo, del Frente Patriótico y de muchas mujeres también que se estaban organizando como partido político, el movimiento de mujeres, y de la Federación Sindical también, con mucha presencia, que se había fundado en el año 45, inician esta lucha contra la presencia militar estadounidense en Panamá, que se concretaba en un tratado que le llamaron Filo-Hines. Ese tratado Filo-Hines fue derrotado en la asamblea donde se pretendía imponer, y fue la primera victoria tanto del movimiento social popular panameño, con la presencia también de los estudiantes a la vanguardia de estas luchas de los años 40. Producto de esa situación se generó una crisis a nivel de los partidos políticos, de la misma oligarquía y de la presencia militar estadounidense, y esa crisis política, producto de esta derrota de las fuerzas patrióticas y anticolonialistas, llevaron a instaurar el primer decreto anticomunista del año 50, con el presidente de facto que se llamó Arnulfo Arias Madrid, quien comienza a perseguir las ideas patrióticas, comienza a perseguir a los comunistas, a los socialistas, a todo el que tenía una mentalidad anticolonial y antiimperialista. Esta situación se prolongó después, en el año 53, cuando asume la presidencia el coronel José Ramón Cantera, que provenía de la Policía Nacional, que luego se transformó en el 53 en Guardia Nacional. Y este organismo, colocado como una especie de instancia mediadora en los conflictos de la oligarquía, también instaura otro decreto anticomunista y continúa persiguiendo a los estudiantes y a las fuerzas sociales y patrióticas de este país. Retornando a los años 50, esta ola represiva de los años 50 con el coronel José Antonio Ramón Cantera reprimió mucho al movimiento social, encarceló a algunos dirigentes. La fe prácticamente desaparece del escenario político porque cae en manos de la democracia cristiana, los sectores más reaccionarios y retardatarios de este país, que minimizó incluso a la Federación Estudiantil de Panamá de su participación política en el movimiento social. En este tiempo, la Federación Estudiantil de Panamá había logrado construir dos brazos de sustentación. Uno era la Unión de Estudiantes Universitarios y la otra era la Unión de Estudiantes de Secundaria. La presencia nacional se fue minimizando a tal punto de que la federación prácticamente solamente existía como nombre, controlado por la democracia cristiana, en la Universidad de Panamá. Esta situación logró revertirse a partir del magnicidio del coronel Ramón Cantera en el año 55, y los estudiantes, nuevamente patriotas y anticolonialistas, revolucionarios, a partir de 1956. Los estudiantes a partir de 1956, dirigidos principalmente por los hermanos Humberto y Juan Carlos Mas Calzadilla, logran concitar, con asesoramiento de los que habían sido reprimidos de la antigua federación de los años 50, reorganizar los estudiantes a nivel nacional, y nuevamente comienza a levantarse las banderas de la FEP de manera anticolonialista, patriótica y revolucionaria. Esta situación llevó a que los estudiantes, a partir de los años 60, se solidarizaran con los procesos revolucionarios que se estaban dando en el continente, principalmente con Cuba, que había logrado hacer la revolución socialista a partir del año 1959. Y este empuje y este ejemplo de la Cuba revolucionaria permite a los estudiantes politizarse más, tanto a nivel de secundaria como a nivel de la universidad, con apoyo siempre de los trabajadores, de los campesinos organizados y de otros elementos del movimiento social y popular panameño. A tal punto que cuando ellos intentan entonces llevar esa lucha anticolonial a la denominada colonia en la zona del Canal, son duramente reprimidos por la policía y los militares estadounidenses acantonados en esa colonia. Esto fue lo que llevó entonces a la llamada insurrección popular y patriótica del 9 de enero de 1964, donde se logra proponer un programa mínimo para la expulsión de la presencia colonialista en este país,
llevado adelante por la Federación de Estudiantes de Panamá y apoyado por el movimiento popular organizado de este país. A partir del 64, cuando Panamá, incluso por su posición patriótica impulsada por la Federación de Estudiantes de Panamá, rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y Estados Unidos se ve obligado a resolver esa contradicción, nación versus imperialismo. Y esa lucha la encabezó la Federación de Estudiantes de Panamá, los estudiantes organizados, tanto universitarios como de secundaria. Y esta lucha pues también permitió que la Federación de Estudiantes de Panamá se fortaleciera, se expandiera a nivel nacional y con muy buena presencia a nivel internacional, dándole a los jóvenes panameños patriotas y revolucionarios un calibre y una estatura igual a la de otros procesos revolucionarios que se están dando tanto en el continente americano como a nivel internacional. Cabe destacar en esta etapa de los años 60 la solidaridad que llevó adelante la Federación de Estudiantes de Panamá con las luchas en Cuba, que enfrentaba a Estados Unidos, con la lucha de Vietnam, que también enfrentaba a Estados Unidos. Es decir, los procesos revolucionarios de los pueblos logró y permitió que la dirigencia de la Federación de Estudiantes de Panamá tuviera una personalidad muy fortalecida en los años 60, pero hubo una otra desarticulación producto de la crisis de la oligarquía versus imperialismo, y fue entonces el famoso golpe de Estado del año 68. En 1968 se da un golpe de Estado producto de las contradicciones de la oligarquía panameña que no podía dilucidar. Y este golpe de Estado finalmente se decantó a partir del año 69, cuando el general Torrijos asume el programa levantado por la FEP y las fuerzas del Movimiento Popular Organizado. Omar Torrijos entonces crea un gobierno cívico-militar que lleva adelante el programa de anticolonialista patriótico de la FEP y del Movimiento Popular, hasta llegar a negociar con Estados Unidos unos tratados que permiten entonces la desarticulación de la colonia de la zona del Canal en el transcurso, porque ese tratado se firmó en el 77, se le llamó Torrijos-Carter, y comenzó a desmontarse la colonia estadounidense en nuestro país a partir de 1979, el 1 de octubre, cuando entran en vigencia estos tratados, hasta el 31 de diciembre del año 1999. Y esto fue un logro de la FEP, fue una conquista y un aporte de la Federación de Estudiantes de Panamá para la nación panameña, para la consolidación del llamado Estado Nacional Independiente. Este Estado Nacional Independiente es un aporte que hace la Federación de Estudiantes de Panamá a la nación panameña, y es importante destacarlo porque no hay otra vanguardia en el país que lleva adelante estas transformaciones. Hubiéramos querido estar antes con ustedes, hubiéramos querido estar inmediatamente después del momento de la tragedia, pero no lo sabíamos, compañeros, desconocíamos el hecho y nos duele mucho la desaparición del compañero Tito Benítez, y los exhortamos a ustedes. Siempre seguirá ocurriendo que para que una patria, para que un país se libere, haya que derramar sangre, compañeros. Y esta vez ha sido el compañero Benítez, como anteriormente ha sido la de otros compañeros. La labor que ustedes hacen es una labor muy importante, una labor muy loable, y tienen un gran valor. Nosotros los felicitamos y lo acompañamos a ustedes en sus sentimientos. De lágrimas es la bandera que te entregan hoy tus hijos. El que cayó en el combate, pero miles han nacido. Una flor de cara al viento, así era
era un hombre, era un niño, era grande en su camino. Que toda la patria cante por el mártir que ha caído. Que llenen flores su tumba, que florezcan en su futuro. Buenas tardes, compañeros. Para los que no me conocen, Yadira Martínez, artesana con mucho orgullo. Era miembro del Frente Artesano José Manuel Araúz de la Escuela de Artes y Oficios Melchor Lazo de la Vega, afiliada en ese entonces a la Federación de Estudiantes de Panamá. La década del 70, donde nos formamos muchos de los que estamos aquí hoy presentes y otros que no están, nos formamos como esa parte combativa, esa parte que se enardecía en las calles, formando la Federación de Estudiantes, la FEP. Los que no conocieron la FEP en esos momentos, yo creo que se perdieron de muchas cosas buenas, porque allí nosotros aprendimos lo que era luchar por las reivindicaciones sociales, conocer lo que pasaban nuestros campesinos, ir a la calle y gritar arroz, poroto y carne, el pueblo tiene hambre, luchar por la transformación de la enseñanza, porque nuestras escuelas tuvieran una enseñanza acorde a todos los demás países, pelear por nuestra soberanía, muy anhelada soberanía, erradicar a los gringos de esa quinta frontera que nos tenía en medio de nuestro país. La FED formó principios, ideología, carácter, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Ir a los trabajos voluntarios en Juan Ombrón con los campesinos, ir a San Miguel y caminar 4 y 5 horas de Tambo a San Miguel. Eso no lo hacía cualquiera, no era fácil. Era comer un arroz con tuna entre todos los compañeros que íbamos de las diferentes escuelas. Ir a ayudar a los campesinos a cortar el monte, a ver la siembra. Todas esas cosas fueron formando nuestro carácter. Vivir estas experiencias no solo te forma, te va creando más ese amor que debemos tener todos a la patria. Eso que tenemos aquí dentro, que no se debe dejar comprar por nada. Nosotros, cuando salíamos de la escuela, nos íbamos al local de la FEP a pintar las pancartas para las manifestaciones. ¿Y cuál era nuestro almuerzo? 1 litro de jugo con una flauta de pan. A veces, si conseguíamos una mantequillita del restaurante del frente, le poníamos mantequillita. Y ese litro lo compartíamos entre todos los que estábamos allí. Aprendimos a pintar como unos estilistas. Aprendimos a hacer reproducciones de estarcidos. Aprendimos a hacer volantes, a redactar los manifiestos que íbamos a repartir. Aprendimos a ser oradores, porque cada uno se paraba un lunes a las 7 de la mañana en el canto del himno a hablar con las masas, y sacábamos esas masas a la calle. Les puedo recordar el día que salimos todos los colegios, los que estábamos en la Transísmica, la América, el Fermín Nodó, los de Paitilla, que estaba el Richard, el Ramón Cantera, estaban todos esos colegios que estaban en Paitilla, y fuimos hasta la 5 de mayo con todos esos estudiantes y llegamos hasta la plaza del Triángulo Cheyler, que hoy es la plaza Ascanio Arosemena. Allí Teodoro, que lo recuerdo, tomó la bandera de Panamá y subió el mástil y arrancó esa bandera gringa, de ahí puso la de Panamá, simulando lo mismo que había pasado el 9 de enero del 64.
Eso éramos los jóvenes de ese entonces, dispuestos a dar la vida con tal de que esos gringos se fueran de la zona del canal. Y por mucho he recordado que en esas manifestaciones nos tiraban la guardia. Y muchos corríamos del otro lado de la avenida 4 de Julio, hoy Avenida Los Mártires, porque del otro lado no nos podían hacer nada, ¿no? Porque ese ya era otro país, una ironía, ¿verdad? Era territorio panameño igual. De igual manera recordar a mi querido amigo, compañero artesano, dirigente, Roberto Moreno Cinturita. Todavía lo recuerdo con su parche en la cabeza, el día que estábamos sacando los colegios en San Miguelitos y le tiraron una pedra y le rompieron la cabeza, entre la pelea que se formó con los otros frentes estudiantiles. Y aún así se fue para el cantón con ese parche en la cabeza y sacó la escuela, porque ese era Roberto Moreno, con su dedito enardecía las masas de una manera que nadie lo puede concebir. Y como él decía, esta es nuestra familia extendida, porque eso fue lo que llegamos a ser, una familia. Por eso nos seguimos queriendo, nos seguimos viendo y seguimos luchando por nuestra generación, porque todavía hay muchas cosas. La fe está en marcha, nada ni nadie podrá detenerla. La entrega del hacha y la bandera al padre del compañero Tito Benítez a nombre de la brigada. Tratando de resumir un mensaje, me atrevo a sugerir que tengamos en nuestra agenda para los próximos días la necesidad que se presenta de rescatar el esfuerzo generacional por salvar lo que tenemos como nación e impedir que este gobierno
administrando las estructuras del Estado, entreguen nuestro futuro, uno, vendiendo al mejor postor todas las actividades rentables que tendríamos o que tenemos con el capital que acumula el programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social, o del capital que se requiere para la compra de medicamentos e insumos de la atención médica en este país, y particularmente para impedir que nuestro sistema sanitario se convierta en un mero sistema de enfermos atendidos, porque todo el entorno se le garantiza a la enfermedad como un gran negocio. Se le garantiza a la enfermedad entregándoselo a una mina para que contamine nuestras aguas. Se le garantiza a la enfermedad dando cabida a estructuras administrativas que han como resultado la carencia de agua potable, la carencia de salubridad, no solo por la vía de la falta de agua, sino por la vía de la basura que contamina el agua. Que impidamos que hagan de este país una estructura al servicio de los intereses extranjeros, tanto geopolíticos, económicos y, por qué no decirlo con todas sus letras, de dominación mundial. Para cerrar en ese sentido, necesitamos, es urgente, unificar las fuerzas que quedan de aquella juventud con las fuerzas de las juventudes que han transcurrido posteriormente y las fuerzas de la juventud actual, haciendo que todo este país, con un sentimiento joven de surgimiento, de creación, de desarrollo y primordialmente de patria, impidamos que el abismo nos absorba por la incapacidad o el interés de gobernantes cuyos valores, en algunos casos discutibles, en otros casos podríamos decir que confusos, pero en la mayoría de los mismos regidos por el valor del ingreso a las chequeras, continúe siendo el determinante. Las memorias históricas de nuestro pueblo, sus mártires, sus sacrificios, sus grandes temores y logros, pero fundamentalmente sus esperanzas, están hoy en peligro, porque si no sabemos defenderlo, ellos sí sabrán cómo robárselos, cómo tomárselos y decir que todo está bien. Muchas gracias. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes
código del derecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.